Jueves 23 de enero de 2025. Bienvenidos al Srimad Bhagavatam Podcast. Texto 38, capítulo 9, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yacha kartanga matstotram matkatabhyo dayankitam yadvatapa sitanishtam saesamanugraham. Traducción del verso. Oh Brahma, las oraciones que has recitado, alabando las glorias de mis actividades trascendentales, las penitencias a las que te has sometido para complacerme, y tu firme fe en mí, debe considerarse todo ello mi misericordia sin causa. Significado escrito por Srila Prabhupada. Cuando una entidad viviente desea servir al Señor mediante el servicio amoroso trascendental, el Señor, en forma del Chaitya Guru, el maestro espiritual interno, ayuda al devoto de muchas maneras, y en esa forma el devoto puede realizar muchas actividades maravillosas, más allá del cálculo material. Por la misericordia del Señor, hasta un profano en la materia puede componer oraciones de la más elevada perfección espiritual. Dicha perfección espiritual no está limitada por cualidades materiales, sino que se desarrolla en virtud del poder del sincero esfuerzo por ofrecer servicio devocional. El esfuerzo voluntario es la única aptitud para la perfección espiritual. Las adquisiciones materiales de riqueza o educación no se toman en cuenta. Fin del comentario. Aquí tenemos entonces un tema muy interesante. Como Prabhupada lo ha expresado aquí mismo en sus propias palabras, la perfección espiritual no está limitada por cualidades materiales, sino que se desarrolla en virtud del poder del sincero esfuerzo por ofrecer servicio devocional. Muy interesante. El Señor Supremo, leímos ayer acerca de ¿cómo es que Krishna lo decía? Vamos a ir a la versión anterior, texto 37. Él hablaba de Darshanam. Sí, él hablaba, y nosotros hablamos un poco de ese Darshanam, que es, decíamos, algo que se puede ver. Aparte de verlo, pues se requiere algo que esté expuesto. Aparte de estar expuesto, pues también se requiere que podamos verlo, que tengamos los ojos para verlo, aparte de verlo, que podamos comprenderlo. Y decíamos ayer, cuando se comprende algo, específicamente cuando se comprende al Ser Supremo, entonces se alcanza un tipo de placer diferente, decíamos. Podríamos agregar aquí también que nosotros mismos, que cada individuo, cada persona, tiene una doble dimensión. Cada individuo tiene, ustedes y yo, tenemos un cuerpo físico y un cuerpo sutil que está compuesto, sí, de cómo luce mi cuerpo, qué altura tengo, el color de mi piel y demás. Y ese cuerpo, todo el mundo, todas las personas, todos somos conscientes de eso, de cuánta es mi altura, cuál es mi peso, cuál es mi color de piel. Incluso cada persona es consciente. Algunos tienen más habilidad que otros, pero cada quien es consciente de cuál es mi filosofía de vida, cuáles son mis valores, qué es lo que hay en mi mente. Y el ser, la persona que está dentro, el alma, es capaz de hacer toda una lista de cualidades respecto a su cuerpo.
En realidad, ¿quién está haciendo esa lista? ¿Quién está observando el cuerpo? Es el ser, el alma. Eso ya lo sabemos. Entonces, la conciencia, el alma, que, que tiene la habilidad de hacer una lista de las cualidades corporales que posee, bueno, ese alma en realidad, en el momento en el que empieza a hacer una lista de las cualidades espirituales, en el momento en el que la conciencia empieza a estudiar y a observar, ya no solo el cuerpo, sino que empieza a observar la conciencia, o sea, se empieza a observar a sí misma, empieza a estudiar y ya no solamente estudia y ve cosas externas de los demás, sino que en el momento en que la conciencia empieza a estudiar y a leer, a informarse acerca de la conciencia, el ser que está en otros humanos, resulta ser que sí, obtiene se adentra en una dimensión diferente de la vida, ya no solamente observando lo ordinario, como hace unos días recordábamos al principito, sino observando lo esencial, que es invisible a los ojos, diría el principito. Es invisible a lo que está en el fondo, lo esencial, el ser, la conciencia es invisible. Ayer hablábamos del Darshana. Entonces, como Krishna le regala a uno la capacidad de poder ver lo invisible, ver lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Es el ser, es el alma que está en todos. Cada persona, digamos que dentro de cada persona está el alma. Y sí, tenemos ojos para ver ese alma. Eso lo leíamos ayer. Y leíamos cómo esa capacidad de ver eso esencial viene como resultado de ganarse la gracia de Krishna. Eso es lo que ayer decíamos. Y Krishna, más puntualmente en este verso, lo señala de manera más, sí, más explícita. Él ha dicho tres cosas y las vamos a leer ahora. Vamos a ver. Número 1, dice el Señor Supremo, las oraciones que has recitado alabando mis glorias. Número 1. Número 2, las penitencias a las que te has sometido para comprenderme. Y número 3, tu firme determinación, tu firme fe en mí. Todo ello, estas tres cualidades, podríamos indudablemente, y en un sentido es para esto, en un sentido sí, es para esto, para que podamos nutrirnos de la lectura de las Escrituras, pudiendo observar estas pequeñas cosas, como en este caso tenemos esta lista breve de tres, digamos, por un lado tenemos dos acciones, que son oraciones y penitencias, y luego tenemos una cualidad, una disposición, que es la fe en el Señor Supremo. Estas tres cualidades, digamos, el Señor Supremo las considera, en opinión de Él, misericordia de Él mismo. Dicho de otra manera, nosotros pudiéramos hacer más grande esta lista. Dicho de otra manera, el hecho, por ejemplo, de que nosotros podamos leer el Bhagavatam, como ya lo sabemos, y de alguna manera es importante recordarlo y refrescarlo, se debe a la misericordia del Señor. El hecho de que podamos cantar el santo nombre del Señor, el hecho de que podamos cantar yapas, el hecho de que podamos cantar en el kirtan, de que podamos ofrendar nuestros alimentos y comer prasadam, el hecho de que podamos participar en festivales con los devotos. Todo ello se debe, como lo ha dicho aquí el Señor Supremo, a la misericordia del mismo Señor Supremo, que permite que esas cosas sean accesibles. Sí. Y sí, Él permite que esas cosas sean accesibles. Y aparte de ello, también ayuda a que nuestra fe se fortalezca. Y eso lo vamos a mostrar aquí. Vamos a leer de la Bhagavad Gita este verso que algunos de ustedes conocerán. 7:21. Yo estoy en el corazón de todos en la forma de la superalma.
En cuanto alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. Incluso, como dijimos, incluso a pesar de que es puesto en una dirección no muy inteligente, el mismo Señor Supremo fortalece la fe. En palabras de Él, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular y así pueda avanzar. Esto ya lo agregamos nosotros, no está escrito en el verso, pero es para ello, para que entonces una persona consagrándose a esa deidad en particular, como dice Krishna, así pueda avanzar y conseguir nuevas comprensiones y pueda avanzar a otras comprensiones más profundas y eventualmente acercarse más directamente a Krishna. Pero entonces, volviendo al verso, todo ello es misericordia del Señor, es la gracia del Señor, que podamos acceder a todo ello e incluso no solamente acceder a ello, ya leímos que la fe es un resultado de la misericordia del Señor, el fortalecer nuestra fe, pero esa, podríamos decir, bueno, llegados a este punto podríamos decir, bueno, entonces mi falta de entrega, mi falta de dedicación al servicio devocional es un resultado de que Krishna no fortalece mi fe. Entonces podríamos responsabilizarlo a Krishna, ¿cierto? Porque yo diría, bueno, es que me falta fe para entregarme ciertas cosas. Y lo cierto es que, como lo tenemos aquí en pantalla, si bien es verdad Krishna declara que la fe firme en Él mismo es misericordia de Él, esa fe se fortalece a medida que nosotros, en la medida en que nosotros, y esto es clave, lo hemos señalado en otras ocasiones, en la medida en que nosotros de manera sincera, de manera transparente y sincera, nos dedicamos a las actividades del Bhakti. Y aquí se mencionan dos actividades. Número uno, oraciones que has recitado alabando mis actividades trascendentales. Como decíamos hace un momento, también esas pistas podemos recogerlas para nosotros también inspirarnos en ello. Ello quiere decir entonces que las oraciones dedicadas al Señor Supremo son efectivas, porque de hecho, así como tenemos leer las Escrituras, cantar el Santo Nombre, estas dos actividades forman parte de los 9 angas del Bhakti. Resulta ser que recitar oraciones también forma parte de las 9 formas de servicio devocional, técnicamente llamadas así los 9 angas del Bhakti. Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam. Tenemos oraciones. Ofrecer oraciones también es Bhakti. Yo podría entonces, como Prabhupada lo dijo en este verso, vamos hacia el final, podría con sinceridad, lo tengo aquí en pantalla, con un sincero esfuerzo ofrecer servicio devocional basado en oraciones, por ejemplo, en orar. Y ello me permitirá avanzar hacia la perfección espiritual. Me podrá volver apto, si tengo esa sinceridad, me podrá volver apto, porque no depende de cuánta riqueza o cuánta educación tenga. No depende de qué tan bien pronuncio el sánscrito. No depende de que es que no tengo mucho dinero para invertir. No depende de que no tengo incluso tiempo para ir hasta el templo, para ir y compartir con otros devotos. Sí. Sino más bien del sincero esfuerzo. Y claro, obviamente que el compartir con otros devotos es una actividad central también en el Bhakti. El sadhu sangha es muy importante. Sí, indudablemente es muy importante porque justamente en la compañía con los devotos puedo fortalecer mi fe. Y incluyamos aquí también que en la compañía con otros devotos que llevan una práctica sincera y dedicada. Porque hay en la congregación, en la comunidad, pues hay una variedad de situaciones, de personas, sin duda,
Y por estadística misma, por la naturaleza de la estadística, pues no todos los devotos que forman una congregación están con la misma disposición, con la misma entrega, con la misma fe. Y siempre habrá en medio de cualquier grupo, en todos los grupos, sea Vaishnavas o no, siempre hay diferentes personas, ¿no? Y ya en la comunidad, en la congregación de devotos, vamos a encontrar a quienes, sí, tienen una sinceridad mayor, una dedicación, una seriedad. Y yo puedo entonces inspirarme con ellos y así fortalecer mi fe también. Entonces, aún a pesar de que no tenga unas grandes facilidades para congregarme, que aún así es, como dije, es importante, el esfuerzo, que lo tengo en pantalla todavía, sincero esfuerzo por realizar aquellas actividades del Bhakti, va a hacer que, por un lado, yo me gane la gracia del Señor Supremo y, por otro lado, se fortalezca la fe, que en un sentido ambas cosas son lo mismo. Y hemos hablado así entonces de estas dos acciones. Por un lado, las oraciones que se pueden realizar en donde yo me encuentre, sin necesidad de grandes requisitos. Y hemos hablado también de las penitencias. Ahora que estoy mencionando esto de ir hasta el templo, si es que hay un templo cercano, si es que hay una congregación, en algunos lugares es centralizado todo, en algunos otros lugares, pues no es que se acuda a un templo, pero se participa de eventos más, no sé si es informales, pero en algún otro centro, en la casa de alguien o en encuentros virtuales. Lo cierto es que el esfuerzo por darme a esas actividades, y hace unos días leíamos qué incluye el concepto de penitencia, qué incluye el concepto de austeridad. Krishna agrega en el capítulo 17 3 versos, ya que las penitencias son importantes, las austeridades son importantes. Krishna declara que hay 3 tipos de austeridades. Austeridades ejecutadas con el cuerpo, austeridades ejecutadas con la mente y con el habla, con la lengua. Y Krishna las va a mencionar. Nosotros ahora mismo las vamos a ir a leer. Texto, capítulo 17. Vamos a ver. Textos 14, 15 y 16. Aquí lo tenemos en pantalla. Deva, comienza con el 14. Deva Duijan Guru Pragya Pujanam Sauchanar Yavam Brahmacharya Mahim Chacha Sariram Tapa Uchate. Las penitencias, dice Krishna, del cuerpo consisten en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual, a los superiores como el padre y la madre. También en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. No vamos a leer nada más. Pudiéramos adentrarnos en cada una de ellas, pero no es el tema de hoy. Texto 15, el siguiente. Anudvega karam vyakyam satyam priya hitam chayat. Swadhyaya vyasanam chaiva vanmayanta pauchate. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. También en recitar regularmente las escrituras védicas. Texto 16. Mana prasada saumetvam maunam atma vinigraha bhava samsudhirityetat tapo manasam uchate. Y la satisfacción, la sencillez, la gravedad del autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. En su momento podríamos hacer un estudio de estas austeridades, sin duda que sería favorable y beneficioso. Por hoy, como dijimos, las estamos nada más enlistando. Podemos ver entonces, volvamos al verso, podemos ver que se incluyen las
la lista del Señor Krishna, en la lista del Señor Vishnu, hace el Señor Brahma, diciendo que te has dedicado a oraciones y al mismo tiempo a penitencias. Esas penitencias con el fin de comprenderme y aparte has tenido fe en mí. Nosotros no necesariamente tenemos que darnos a esas dos actividades, pero a nuestras actividades, a diferentes actividades del Bhakti. Y esas actividades del Bhakti tienen, como dijimos, hay dos vías. Una forma de verlos de la siguiente manera. Esas dos vías están plasmadas aquí en las palabras de Krishna. Número uno, las oraciones, como dice Krishna, las oraciones tratando de alabar a Krishna, haciendo una alabanza al Señor Supremo. Esas oraciones entran en la categoría, como dijimos, de las 9 angas, del sadhana como tal, las 9 angas, que son servicio devocional específico. Como por ejemplo, alguien podría decir, es que yo voy al parque y una parte de mi servicio es limpiar la basura que otras personas dejan y así contribuyo, ¿no? Que hace algo maravilloso. Sin embargo, estrictamente hablando, eso se puede ofrendar, sin duda, esa acción se puede ofrendar como servicio devocional, sin duda, más el servicio devocional incluye 9 actividades específicas, que son escuchar el Santo Nombre, escuchar las Escrituras, cantar el Santo Nombre, recordar al Señor, ofrecer oraciones al Señor, ofrecer una puya, una adoración al Señor Supremo, actuar como un sirviente del Señor, desarrollar una amistad también con el Señor y entregar todo. Son 9 actividades. Y aparte de esas 9 angas, que son actividades específicas, también existe una, y es la otra vía, como dijimos, la otra dimensión que aquí el Señor Supremo ha incluido, o el tema de las penitencias entra en esta otra división de servicio devocional, y es la división de el esfuerzo propio de uno, por un lado podríamos decir, en corregir y en transformar mi propia vida. Cuando hablamos de penitencias, porque claro, yo podría darme a aprender muchas cosas del servicio devocional, cantar el Santo Nombre, leer las Escrituras, y podría yo olvidar esa lista que acabamos de leer de las 3 tipos de austeridades del habla, el cuerpo y la mente. Y si notamos, esas 3 austeridades, cuerpo, habla y mente, incluyen o sugieren que la persona esté atenta a cómo es su comportamiento. En la austeridad del habla, por ejemplo, ya leímos, Krishna dice hablar cosas que no agiten a los demás, palabras que sean ciertas. O sea, Krishna está recomendando en el tema de las austeridades que uno lleve un comportamiento recto. Por ejemplo, estoy aquí en pantalla, en 17 y 16, en las austeridades de la mente. Aquí tenemos esta palabra que Prabhupada la traduce como, que es Saumya Tuam. Prabhupada la traduce como sin duplicidad para con los demás. O sea, ser una persona transparente, no un hipócrita. Entonces, lo que quiero decir es que, por un lado, el Bhakti recomienda que uno aprenda ciertas actividades específicas, ciertas actividades, algunos rituales, por ejemplo, actividades como ofrecer oraciones, pero al mismo tiempo se espera que uno cultive un carácter ejemplar. Y eso es lo que llamaríamos, o traduciríamos, o podríamos definir como penitencias, cultivar un carácter ejemplar. Podríamos definirlo de momento de esa manera, ya que, como leímos en austeridad del habla, cuerpo y mente, todo apunta a que uno tenga un carácter ejemplar, a que uno cultive limpieza, respeto por los mayores, que uno mantenga gravedad mental, que uno no sea hipócrita, como dijimos aquí, como lo leímos, que uno trate de limpiar su propia naturaleza, que uno sea grave. Todo eso apunta a que uno lleve un carácter ejemplar. Entonces el Bhakti, volvamos al verso de hoy, Krishna ha señalado en el Señor Brahma estas 3 cosas. Número 1, oraciones, que como ya dijimos, entran en la división de los 9 angas del Bhakti. Número 2, ha señalado las penitencias del Señor Brahma,
que esto entra en la atención que el Vaishnava presta en su propio carácter, en su propia conducta. No solamente aprender a hacer cosas del Bhakti, sino también observar cómo es su propia conducta. Porque en la medida en la que se cultiva una mejor disposición en el carácter, se comprende mejor a Krishna. Y todas esas dos cosas se deben llevar a cabo con fe en el Señor Supremo. Porque claro, yo pudiera, y de alguna manera eso es posible. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, más presente con el tema de las redes. Con las redes sociales muchas cosas se vuelven más visibles. Y una de ellas es el tema del desarrollo personal, ¿no? Y hay muchas técnicas y recomendaciones para el desarrollo personal. Así que sí, se puede dar el desarrollo personal desvinculado con la fe, y lo hay, sin duda. O se pueden realizar muchos rituales religiosos y no necesariamente cultivando fe en el Señor Supremo. Aquí Krishna dice, haga las dos cosas. Recite oraciones y haga todo lo demás del bhakti, sus yapas, todo lo demás del servicio devocional con fe en mí. Pero al mismo tiempo, cultive ese desarrollo personal, podríamos decirlo de esta manera, ese desarrollo del carácter a través de la penitencia, sí, cultívelo, pero con fe en mí. Las tres cosas deben ir juntas. Y yo también podría, finalmente, tener mucha fe en el Señor Supremo y solamente tener fe y esperar que algún bello día algo ocurra, un milagro ocurra. Pero al lado de la fe es importante que haya una actividad consciente, una actividad de ofrendar actividades al Señor Supremo, realizar bhakti, no solo fe, sino realizar bhakti, llevar a cabo el proceso y al mismo tiempo darme la transformación de mi propio ser. El desarrollo personal, diríamos. Esas tres cosas juntas. Entonces, ¿qué hacen esas tres juntas? Esas tres cosas juntas. La dedicación a las actividades del bhakti, la dedicación a las penitencias que moldean mi carácter y tener fe en el Señor Supremo. Eso hace entonces que uno pueda estar apto para la perfección espiritual. Hemos hablado aquí de esos tres componentes para la perfección espiritual. No solo es pura fe, no. Tampoco es puro desarrollo personal, no. Ni tampoco es puros rituales aprendidos, sino los tres componentes. ¿Qué pasaría si yo tengo fe, mucha fe en el Señor Supremo y aprendo rituales? Eso estaría bien, pero faltaría un tercer componente. El tercer componente sería el observar las penitencias que ejecuto, o sea, ver cómo es mi carácter. ¿Estoy siendo hipócrita con los demás? Como leímos, que es un requisito para la austeridad, ¿no? Tener un comportamiento transparente. Mi cultivo de limpieza, cómo es mi forma de expresarme. Yo podría entonces tener fe en los rituales y fe en Krishna, pero faltarme el desarrollo personal, diríamos. O podría tener fe en el Señor Supremo y darme mucho al desarrollo personal, pero no realizar las actividades del bhakti. No congregarme, por ejemplo, es muy importante. La congregación, participar de los festivales con los devotos, el cantar en conjunto con otros devotos, el servir junto con otros devotos, el leer las escrituras. Ese elemento también es importante. No solamente la fe en el Señor Supremo y la dedicación al desarrollo personal, sino estos son tres componentes que, de acuerdo con el Bhakti, encaminan a la perfección espiritual. Y el objetivo es que sí, que podamos mantener en mente los tres para saber que la gracia del Señor Supremo, que estando presentes estas tres, se gana la gracia del Señor Supremo. Y es así como partiendo y vinculando con lo que decíamos ayer, que a fin de cuentas es la gracia divina la que nos permite dar pasos más certeros, pasos más firmes en esa dirección que va encaminada a la perfección espiritual. Y la persona la ve, como decíamos ayer. La persona se da cuenta de que esa perfección espiritual está presente, no es una ilusión, no es una sugestión barata, no es una sugestión ingenua de aquellas gentes que son religiosas, no. Aquí no estamos hablando de algo supersticioso, de una sugestión, estamos hablando de algo que existe, que es lo real. Buscar la perfección del ser, buscar la perfección de la conciencia. Entonces decíamos ayer, la persona se da cuenta internamente de que esto es algo real, no es una pura sugestión.
Y aparte, la persona entonces consigue un darsana. Se da cuenta, ve en su propio ser, en su propio corazón, cómo está transformándose su vida. Y aparte de que consigue un darsana, entonces integra un darshan en su vida. Darshan también significa filosofía, como los Sat Darshan, las 6 filosofías védicas. Y la persona entonces sigue una filosofía de vida. En nuestro caso, seguimos un darshan que se llama el darshan Vedanta, que significa, nos damos cuenta que existe una perfección espiritual, sabemos que la perfección espiritual es desarrollar amor puro por Krishna, y sabemos ver con nuestros ojos, vemos cuáles son las actividades que me encaminan. Entonces seguimos un darshan, seguimos una filosofía de vida que nos encamina a la perfección espiritual. Que de vuelta, no es un engaño, no es que hemos caído en una secta que nos engaña. Obviamente pueden haber actitudes sectarias, pueden haber actitudes dañinas en ciertos grupos, sin duda, y también el movimiento Hare Krishna en sus diferentes grupos puede, sin duda por estadística, que algunas personas manifiesten actitudes dañinas, pero en sí la puesta en práctica del Bhakti nos encamina a la perfección espiritual. No es una secta, no es un engaño, no es algo inventado por alguien que dijo voy a iniciar un nuevo emprendimiento y voy a ponerle Bhakti a este emprendimiento. No, no se trata nada de eso. Es algo que es una disciplina, una cultura que tiene miles de años, que estamos conectados con una cadena de sabios, santos, personas maravillosas que han formado parte de esta cadena de sucesión discipular. Personas santas, sabios de verdad, que nos regalan toda esa información para encaminarnos a la perfección espiritual. Y cada persona que se da al Bhakti puede experimentar la transformación de su vida en su propio corazón. No es algo vacío, ni es algo con pura emocionalismo, puro sensacionalismo, ¿no? Es algo que la persona se da cuenta, lo ve y lo vive. ¿Sí? Y en el verso de hoy, entonces, hemos leído que esa perfección espiritual está a disposición de todos. No importa las torpezas que yo tenga, lo único que es vital aquí es que haya un esfuerzo voluntario y aparte, esfuerzo sincero y voluntario. Y si no sé cómo aprender ciertas cosas, puedo acudir a alguien que está allá en mi corazón, que aquí ha aparecido el término en sánscrito. Esa persona que está en mi corazón se llama Chaitya Guru. Ya no es solamente la intuición, digamos, biológica, así como una planta tiene intuición para buscar los rayos del sol. Ya no es intuición biológica, sino que es una intuición espiritual. Y ese Chaitya Guru, que ha sido definido aquí como el maestro espiritual interno, puede darme guía si tengo una dedicación sincera. Y puedo solicitar guía, puedo solicitar discernimiento, puedo solicitar claridad para saber si mis esfuerzos están siendo encaminados en una buena dirección. Así que continuemos aprendiendo acerca de ello, continuemos esforzándonos de manera sincera. Prabhu, ¿y cómo sé si estoy siendo sincero? Es otro tema. Y esa es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo sé si estoy siendo sincero? Podemos solicitar también claridad al Chaitya Guru y preguntar, pedir que me envíe una verificación para ver si yo estoy siendo sincero. Claro, la pregunta misma ya es una actitud sincera. ¿Estoy sincero? ¿Estoy dispuesto a que me digan si soy sincero o no? Ya es una actitud que evoca sinceridad y evoca transparencia. Si la pregunta es honesta, yo quiero saber si soy sincero o no. Ya eso es una muestra de sinceridad. Pero un esfuerzo voluntario y sincero se requiere para la perfección espiritual. Y el maestro espiritual interno irá guiando. Eso es lo que diremos por hoy. Hay otras cosas aquí en torno a ello, pero es lo que diremos por hoy. Sigamos aprendiendo y sigamos inspirándonos en ese camino que nos lleva a la perfección espiritual verdadera, la genuina perfección espiritual. Saludos a todos, que tengan un excelente día. Hare Krishna.